Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar en la casa del Señor de una manera diferente. No tenemos cultos presenciales, pero sé que están del otro lado. Hemos orado, hemos adorado al Señor y ahora vamos a escuchar su palabra. Hace una semanita nada más, con Silvia vimos una película que nos llamó la atención porque es un personaje muy conocido, que es la vida de la que se conoció como Madame Curie, que fue una mujer que ganó 2 premios Nobel, uno de física y el otro de química. Además de ser la primera mujer que ganó premio Nobel en una sociedad que era casi imposible que una mujer pudiera lograr ese tipo de cosas. En su primer premio no le invitaron a recibirlo por el hecho de que era mujer, ¿no? Así que fíjense en la época que ella vivió. Pero además, hermanos, esta mujer consiguió algunos logros que fueron importantísimos. Ella descubrió 2 de los elementos de la tabla periódica de elementos, que todos los que estudiamos química en algún momento tuvimos que aprenderla de memoria, que era el berilio y el radio. Y además abrió las puertas para lo que sería la energía nuclear, la radiación y las radiografías. Saben que cuando ella descubre eso, faltaban unos años para que comience la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial ella organizó una especie de ambulancias muy chiquititas donde iba y le sacaba radiografías a los soldados. La historia dice que miles de soldados salvaron sus extremidades de ser amputados gracias a la radiografía. ¿Cuál es la ventaja que tiene la radiografía? Bueno, todos en nuestra vida de alguna manera nos hemos hecho radiografía, o de chico cuando nos golpeamos, o si tuvimos algún problema de salud. La radiografía ayuda para ver lo que está oculto, ver lo que a simple vista nosotros no podemos ver. Y un poco después de ver esa película que me quedó en la memoria, leyendo la epístola de Judas, hoy estamos estudiando, este es el 4º mensaje sobre la epístola de Judas, y me di cuenta que Judas está haciendo como una especie de radiografía. Él está viendo donde quizás no se puede ver a simple vista. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola de Judas. Hoy vamos a llegar hasta el versículo 10, pero vamos a leer desde el comienzo todo lo que hemos estado meditando en estas predicaciones, y leemos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahora leemos los versos que vamos a meditar en esta noche. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hasta acá la palabra de Dios. Es tremendo lo que está haciendo Judas. Judas está haciendo algo muy parecido de lo que hizo Pablo en el puerto de Mileto. Pablo en el puerto de Mileto, cuando estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso, él dijo: miren que de medio de ustedes van a salir lobos rapaces, falsos maestros, personas que querrán engañar al rebaño. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje, nos detenemos ahora en el versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mancillan la carne, son soñadores, dice la palabra de Dios, que son soñadores que mancillan la carne, soñadores impuros, soñadores que no tienen respeto por las cosas de Dios, que no tienen respeto por la santidad. Y Judas le dice soñadores. Judas está citando el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver por qué. A los falsos profetas de aquella época se les decía soñadores, engañadores. ¿Qué quiere decir esto? Dice que mancillan la carne. Estos falsos maestros, hermanos, viven su vida de acuerdo a los placeres, a sus sentimientos, son personas que se meten en los placeres del mundo, son liberales, tanto en lo que es su vida personal como también su predicación, son sensuales, son personas que no luchan para mantener sus pensamientos limpios y puros, para vivir una vida de santidad, y tampoco lo hacen desde el púlpito. Es muy improbable que una de estas personas predique sobre santidad, sobre arrepentimiento, sobre pecado. Ellos sueñan, dice Judas, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sueñan? Y bueno, sueñan con tener posición, con que la gente los siga, con las cosas de este mundo, con el dinero. El dinero está íntimamente ligado con esta clase de falsos maestros. Miren, yo en esta noche voy a decir verdades que tengo en mi corazón, cosas que a veces nos cuidamos un poco de decir, y voy a tratar de decirlo con todo el amor, porque me parece que callar es peor que no hablar. Más en estos tiempos donde tantas personas son engañados por este tipo de personajes. Ellos tienen una mirada sensual, dice la palabra de Dios, y también buscan un reconocimiento personal. También habla de que, al decir soñadores, habla de personas que, más allá de lo que es la palabra de Dios, ellos tienen sueños y revelaciones diferentes y distintas. Son soñadores, tienen visiones que supuestamente vienen del Señor y usan estas visiones y estos sueños para engañar a las personas. Muchas personas y familias así han sido engañadas de esta manera. El otro día me enteré de una familia que terminaron todos apartados por seguir a este tipo de personas. Estaban en una iglesia bíblica y de repente aparecieron estas personas invitados por el pastor de esa iglesia, y este falso maestro les profetizó, los sacó de la iglesia y terminaron todos apartados del Señor. Hay peligro en estas cosas, hermanos. No es una cuestión solamente de tener razón o de la verdad, y la verdad es importante. Acá está en juego también la vida espiritual de personas, porque estos falsos maestros arrastran a las personas a alejarse del verdadero evangelio y de la palabra de Dios. Ellos usan algunas frases, ¿no? Como siento del Señor, el Señor me dijo, así dice el Señor,
usándolo para lo que ellos van a decir. No diciendo así dice el Señor y leen la palabra. No, dice así dice el Señor y ellos dan una profecía o una palabra que no está en la Biblia, que no aparece en la Biblia. Ellos no predican sobre los versículos de la Biblia, sino que hablan y son invitados para que den profecías. Esas profecías generalmente no se cumplen, como no se cumplieron la de tantos profetas que anunciaron hace un año de que el coronavirus iba a ser derrotado y tantas cosas más. O tantos profetas que engañaron a personas diciendo que si ponían tanto dinero iban a lograr 10 veces más, 100 veces más, o que iban a prosperar y a tener mucho dinero. Hermanos, estos son engaños, son mentiras, son soñadores. Miren, el Antiguo Testamento nos explica un poquito sobre el término soñador. Ahí en el libro de Deuteronomio, vamos a buscarlo, es Moisés, inspirado también por el Espíritu Santo, el que nos enseña un poquito quiénes son estos soñadores y nos advierte sobre esta clase de personas. Fíjese, Deuteronomio capítulo 13, desde el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acá no está diciendo de que si ellos le dan en el blanco con la profecía que dijeron, eso es una razón para creer en lo que ellos están diciendo y creerles a ellos. Está diciendo que aunque ellos cumplieren lo que dijeron, si ellos dicen vayan en pos de dioses ajenos, como puede ser el dinero, el poder y tantas cosas más que se predican, ¿qué dice Dios de todo esto? ¿Qué le dice a la iglesia? Hermanos queridos, ¿qué le dice a los padres de familia que tienen que cuidar la salud espiritual de su familia, de sus hijos, de su esposa? ¿Qué le está diciendo a un padre de familia cuando está en una congregación y escucha a este tipo de personas? Le está diciendo, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Y después sigue Deuteronomio, léalo, habla del castigo que ellos tienen y Dios invita a decir, sirvamos al Señor, amemos al Señor. Es muy interesante que, como lo dijo el Señor Jesús una vez, después lo vamos a ver al final, Dios está diciendo, hermanos, Dios está probando si lo amamos de verdad, si amamos su palabra, si estamos dispuestos a pelear por la verdad, si estamos dispuestos a defender a nuestra familia de la mentira y del engaño. Soñadores, que mienten y que engañan. Otra característica que podemos ver acá en Judas, capítulo 8, es que ellos rechazan la autoridad de la palabra, rechazan la autoridad puesta en la iglesia. No tienen congregación muchos de esos. ¿Nunca se puso a meditar eso? No tienen congregación. No se congregan en un lugar. Van de iglesia en iglesia predicando, profetizando. Donde los invitan, van. Y hermanos, es raro no tener congregación, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y a usted le parece que ir de iglesia en iglesia, por más que se tenga un ministerio, es congregarse? ¿Quiénes son los pastores de estas personas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes velan por la salud espiritual de ellos? ¿En qué congregación están sus familias?
¿A qué escuela dominical van sus hijos? Es para tomarlo en cuenta esto. Ellos viven una vida de libertad, no se congregan, y hay algo que está pasando en este último tiempo que yo lo veo como algo muy peligroso. Les dije que iba a decir todo lo que hay en mi corazón. Hermanos, en estos tiempos de pandemia surgió algo que antes no había. Miren, estos predicadores o profetas comenzaron a hacer como especie de cultos en sus hogares, en sus casas. Ellos predican, ponen un Facebook o un Zoom o lo que sea y dicen a tal hora voy a estar predicando y orando por las necesidades y hacen como una especie de culto centrado solamente en ellos. Entonces muchas personas siguen esos cultos como si fuera una congregación, pero esa congregación no tiene pastores, no tiene diáconos, no tiene escuela dominical, no tiene un lugar de reunión. Son ellos y solamente ellos. Muchas personas comienzan a seguir estos maestros y dejan de congregarse en sus iglesias. Porque predican lindo, porque dicen cosas que agradan el oído de las personas, pero no tienen el cuidado pastoral, no tienen el cuidado de una congregación, no tienen el servicio que tienen que tener en una congregación. Solamente son espectadores esperando que este falso maestro o este falso profeta le diga cosas que pueden agradarle los oídos. Sus redes sociales se convierten en pseudo iglesias. Una vez escuché decir una frase que la gente aplaudía y yo a veces digo, ¿cómo puede ser que se aplaudan determinadas cosas, no? Demandar al Espíritu Santo. Uno de estos maestros decía, póngale una demanda al Espíritu Santo para conseguir algo de Dios. Hermanos, ¿nosotros podemos demandar al Espíritu Santo? ¿Podemos exigirle a Dios que haga algo por nosotros? ¿Podemos decretar, declarar? ¿Hay poder en lo que nosotros podemos hacer? ¿Hay poder en esas personas porque digan alguna frase media rebuscada que no está en la palabra de Dios? Demandar al Espíritu Santo. Y si vos hablás con muchos de los que lo siguen, te dicen, bueno, está bien, pero predica lindo. Hermanos, este es un peligro muy grave en la iglesia. Es muy grave. Muchas familias se están perdiendo por las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Otra característica que nos dice Judas, ahí en el versículo 8, es que blasfeman de las potestades superiores. No tienen temor de las cosas que hay entre el cielo y la tierra. No tienen temor de las cosas espirituales. Usan frases que no son bíblicas y ellos se ponen como fuertes, como que pueden ellos pelear una batalla que es la del Señor. El Señor pelea por nosotros las batallas espirituales. Y Él nos manda que nos pongamos armadura, que nos llenemos de su Espíritu Santo para poder resistir las obras del enemigo. Hermanos, Él es el Señor, no nosotros. Nosotros somos humanos, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, pero es el Señor el que tiene la autoridad, es el Señor. Y Judas da un ejemplo ahí en el versículo 9, fíjese, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. A ver, estas personas son atrevidas en el sentido espiritual. El arcángel Miguel dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Miguel no lo pisoteó, Miguel no lo amenazó, Miguel no lo insultó, no le gritó,
simplemente dijo, el Señor te reprenda. Si un ángel hizo eso, ¿cuánto más nosotros? Cuando nos enfrentamos con una situación de ese tipo, no es con gritos, no es piso, es el Señor te reprenda. El Señor es el que echa en nosotros a los demonios, el Señor es el vencedor, el Señor es el que está en nosotros y nos da fuerza para seguir adelante. Es el Señor el que libera, no estas personas. El Señor es el que libera. ¿Y por qué estas frases que son tan agradables para escuchar, pero tan faltas de Biblia? Estas frases no están en la Biblia. Oíme bien, Satanás. No está en la Biblia. En ningún lugar alguien le dice a Satanás, oíme bien. ¿Y por qué te tengo que oír bien a vos? La Biblia no dice que nosotros tenemos que entablar una conversación con Satanás. Nosotros tenemos que reprender en el nombre del Señor Jesús. Pisar al diablo. ¿Lo escuchó? Pisar al diablo. Y canciones como Un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Mire, el único minuto de silencio que usted puede sentir es cuando usted está cantando, porque cuando usted se va de cantar, ahí comienza el diablo otra vez a susurrarle al oído. Hermanos, el diablo no está muerto. El diablo está vivo. Y el diablo quiere destruir a la iglesia. El diablo quiere arrebatar gente para llevársela al infierno. No está muerto, hermanos. Nosotros no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La Biblia nos manda a resistir al diablo y huirá de nosotros. Hermanos, estas personas son atrevidas. Dice la Biblia que se atreven lo que un ángel no se atrevía a hacer. Ni un ángel, el más elevado como Miguel, un arcángel, se atrevería a lo que muchos de estos falsos maestros se atreven. Versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y acá está el tema, no conocen. Por eso se animan a blasfemar, porque no conocen, no tienen vida espiritual. Y dicen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Estos falsos maestros hablan de lo que no conocen. ¿Y por qué existen los falsos maestros? Es sencillo, porque hay quienes los escuchan. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay quienes los escuchan. Si no los escucharan, no existirían. Hermanos, el problema está en la iglesia. La iglesia tiene que volver a la palabra de Dios. Nosotros debemos volver cada día a la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios acá nos está advirtiendo de que estas personas corrompen. Dice que se corrompen como animales irracionales, pero también corrompen a aquellos a quienes le predican. Esa corrupción es contagiosa. Lo que ellos predican se lo llevan a otros y corrompen. Y me quiero detener, ya para ir terminando, en la palabra corrupción o la palabra corromper. Cuando uno va al diccionario, esto quiere decir el deterioro de algo, especialmente de un cuerpo físico. En el Antiguo Testamento se habla mucho de que cuando un cuerpo moría, se corrompía. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de corrupción, se habla de un cuerpo muerto o se habla del pecado. Cuando se habla del pecado, se habla más de 30 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un germen, es algo que mata, que destruye, que avanza, que va pudriendo el cuerpo. Eso es la corrupción. Y la palabra de Dios dice que estas personas corrompen. Y una vez que entra ese germen, lo único que queda es el daño. Hacen daño, destruyen, corrompen. Y estos falsos maestros, hermanos,
son gérmenes para la iglesia. Y nosotros debemos aprender a identificarlos. Una iglesia madura identifica la falsa doctrina. Una iglesia madura identifica cuando algo no está en la palabra, cuando algo no es de Dios. ¿Y saben qué? El Señor Jesús, quiero terminar con una palabra de Él. Él dice ahí en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Qué hermoso que es esto. Qué hermoso es lo que el Señor nos dice, porque Él es la verdad. Él es la verdad. No hay nadie como Él. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo dejó escrita la palabra para que la sigamos. Y me encanta esta frase del Señor. Esta es una frase que nos tiene que poner en caja, hermanos, que nos tiene que poner en línea, que debemos seguir como un faro que nos ilumina y que nos guía por el camino. El que me ama. Familia, si ustedes aman al Señor, debemos guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier predicador, sobre cualquier persona que quiera decir lo que quiera. La palabra de Dios es la autoridad que Dios puso en la iglesia para que nosotros aprendamos cómo debemos vivir. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué dice después? Y mi Padre lo amará. Una iglesia que predica la palabra, una iglesia que educa a los jóvenes y a los niños en la palabra de Dios, una iglesia que mira la santidad de vida de sus miembros, una iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo, que predica el arrepentimiento, la cruz, la santidad, es una iglesia que el Padre ama. Y nosotros queremos ser una iglesia que Dios ame. El que me ama, mi palabra guardará. Son tiempos muy difíciles, tiempos muy duros, tiempos donde la palabra de Dios muchas veces es cerrada en los púlpitos, tiempos donde la internet, que es tan buena para algunas cosas, puede traer tantos problemas y conflictos si prestamos oído. Dios dice, no oigan. Dios dice, si está dentro de la palabra, todo. Y si está fuera de la palabra, nada. Familia, esposos, cuidemos nuestra familia. No permitamos que falsos maestros, que engañadores, que soñadores entren en nuestra familia y menos en nuestra iglesia. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? ¿Qué le parece si en los minutos que nos quedan buscamos al Señor con todo el corazón? Y si estás escuchando lo que no tenés que escuchar, yo no te pido que me creas a mí. Yo te pido que abras la Biblia cada día, que prediques la palabra cada día, que no escuches las cosas que no son buenas, las cosas que no hacen bien, ni a tu familia, ni a la iglesia, porque sea el hombre mentiroso y Dios verás. Que Dios les bendiga. Oramos, hermanos. Diríjanos ustedes en oración. Que Dios les bendiga.